Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso y continuando con esto que es el disparador cósmico y todas estas cosas, ahora nos toca hablar de cómo se puede utilizar la mente, no solo para el bien, sino también para el mal, y vamos a hablar de algo que se llaman operaciones psicológicas, algo que nació como una idea de control militar, Master Maje. Así es, los PSYOPs. Los PSYOPs. Así que, ¿quién mejor para contarnos de esto que mi querido Master Len? Así que platíquenos esto, a ver, cuéntenos. Se oye bien acá, ¿no? Los PSYOPs. PSYOPs, Vamos ¿ves? a hablar de los Que vale. PSYOPs y los PSYOPs. Pongan mucha atención, creo que es un tema muy interesante porque son operaciones psicológicas reales, o sea, que han sucedido y que han sido documentadas por algunas agencias, incluso por gobiernos o por el ejército. Y la idea, y esto es algo que muchas veces nos hemos preguntado, o sea, ¿qué tanto nuestra realidad está siendo moldeada por algo, ¿no? No sabemos, o por alguien. ¿Y qué tan cierto es esto? Algunos podrían decir esto, pues a mí no me suena, pero A mí no me controlan. ajá, Son los más controlados. lo importante de los PSYOPs es que están documentados, que quiere decir que realmente sucedieron, existieron y tienen un motivo. Entonces, eso nos llevaría a pensar si en la actualidad pues seguimos con estos PSYOPs o no. No sé ustedes qué opinan, pero podríamos empezar platicando para llevar como un hilo narrativo de algunas operaciones que se han realizado y que se han identificado como PSYOPs. Y esa sería uno llamado el experimento Milgram. Milgram. No Pilgram. No, digo, No, Milgram, no, era. Pilgram, Milgram. no No es pollo. No Milhouse, no, Milgram. Y este experimento que está muy interesante, vamos a platicarlo muy rápido y a quien le interese, porque si no aquí nos tardaremos muchísimo, pero a quien le interese pues investigue más acerca de este tema. Pero es un experimento que hicieron unas personas, ni siquiera científicos, o sea, eran unos psicólogos que decidieron hacer un experimento en el que ellos decían qué tanto las personas podían matar a alguien más y por una orden. Al principio se decía que pues iban a Pero decir por que un- no. Por una orden como a control remoto, ¿no? Sí, como una orden. Ajá, Simplemente, HTC. ¿qué tal una persona, el de la esquina que vende en el Oxxo, puede llegar a matar a una persona aunque tú lo veas todo inocente, ¿no? O qué tanto una persona, un abogado que vive su vida normal, común y corriente, puede ser un asesino. Obviamente la respuesta sería, pues yo diría que no, ¿no? E incluso, sí. Y además de todo, después de haber cometido un crimen, no recordarlo, ¿no? exacto, bueno, eso sería hacia adelante, pero Hacia adelante. haga de cuenta el Milgram, y ahorita vamos a hablar del MK Ultra, pero en el Milgram, como tal se supone que la teoría diría que no va a ser una persona que va a matar a nadie. ¿Por qué? Porque pues es una persona de bien. O sea, podríamos decir que lo que buscaba era ver qué tan obediente puede ser un ser humano. Claro. La idea y el objetivo, ellos decían al principio que el 0.7% de las personas con las que iban a experimentar iba a seguir el experimento hasta el final, aunque eso en teoría fuera matar a una persona. Anda tú. ¿No? Es teoría, estamos hablando. ¿Por qué? Les platico rápido el experimento. El experimento es así. En un anuncio de periódico, de repente aparece una noticia que dice, oye, ven acá, te vamos a ofrecer una torta, un desayuno, Pastelito. un pastelito, pero vas a ayudar a trabajar la psicología o la evolución, etcétera. Como Eso no es tipo lo importante. experimento social. Se lo Un vendían experimento bonito. social, algo bonito. Entonces tú te presentas y te dicen, oye, el experimento es muy sencillo, va a haber otra persona aquí contigo, que es un compañero, vamos a ver, uno de los dos va a ser el alumno y otro va a ser el maestro. Por azares del destino, tú eres el maestro, ¿no? El otro va a ser el alumno, pero va a estar en otra sala, una cortina los va a separar y no se pueden ver. Y la idea, tú que eres Sí. el maestro, que estás pensando que otra persona está ahí, que también, esto es algo interesante del experimento, piensas que la otra persona que está ahí contigo también fue al experimento de la nada, ¿no? Al final es alguien que está ahí también como parte de los psicólogos, o sea, es el único que está ahí, Del equipo. el único que está ahí Fortuitamente, fortuitamente Una eres tú. invitación eres tú. Eres tú, pero eso no lo sabes. Entonces la persona que está a tu lado lo que va a hacer es cada vez que le van a hacer una serie de preguntas a la persona que está a tu lado y cada vez que ésta responda, si responde mal, tú le vas a dar un choque eléctrico, un toque eléctrico. Qué linda un persona. toquecín. Pero si va respondiendo cada vez más mal, tú le vas a ir aumentando el voltaje. Hijo ¿no? de su madre. Y O sea, parece como un castigo, ¿no? ese es un castigo, exactamente. La parte sádica, ¿no? Exacto. Y entonces vamos a comenzar a hacer el experimento. Entonces tú dices, va, órale, me arranco. Y empieza la persona una y otra vez y empieza a responder mal. Pero así me arranco. Me arranco.
Y entonces, Los toques eléctricos, claro. como si fuera una canción, ¿no? Entonces me arranco. No, pero entonces la persona cada vez que responde mal, tú le vas dando los choques eléctricos, vas aumentando los voltios, pero de repente la persona que está a tu lado, como nada más la escuchas, empieza a decir, hey, tengo un problema de corazón, me siento mal. Tú obviamente vas a decir al del laboratorio, el que es con el que estás, que por cierto lleva una bata blanca, aparentando ser un Importante científico, ese alguien punto, ¿no? importante, y te va a decir el científico, tienes que continuar. El experimento tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué vas a hacer? En teoría, pues preguntarte, pero aquí no. La gente, ¿qué es lo que hacía? Seguía apretando el botón. De repente, va subiendo cada vez más los voltios, llegas a un nivel donde ya la otra persona ya no te responde. No, pues ya está así, ¿no? Ya está. Electrocutada, ¿Te chamuscada. imaginas, Me, no? Que me está- acordé de los que hay así en Garibaldi, ¿no? Hay algunos Sí, para quitar la científicos- borrachera, como Así la cruda, claro. En Garibaldi hay de Buenísimos, esos ¿eh? también. Sí, también hay de esos. Y entonces llega un momento en que le pones al máximo a la máquina, ¿no? La otra persona ya no te respondió. Ahora, lo interesante de este experimento es que, como decíamos, al principio los científicos decían, o los psicólogos decían que el 0.7% de las personas iba a llegar hasta el final. Se dan cuenta que no, que el que llega es el 67% de las personas. Meche. O sea ¿Cuándo que como si tuviéramos una predisposición a cumplir con órdenes. Exactamente. Y que también tenemos una parte sádica Y por ahí. actuar escondida. ante algún estímulo específico, ¿no? Entonces, está documentado a través de este PSYOP que los seres humanos pueden llegar a matar, y cualquier ser humano puede llegar a matar a otro siempre y cuando sea por una orden. ¿Por qué? Porque cuando estas personas se le preguntaban, oye, pero pues tú mataste al que estaba ahí al lado, él le responde, sí, pero yo lo único que estaba haciendo era seguir las órdenes de alguien más. Entonces sí es una suerte de programación. Exactamente. Oye, pero entonces el rollo de ahí es como quitarme la responsabilidad. Me dieron la orden, no importa si te maté, yo no fui, te mataron ellos, yo nomás le apreté el botón. Claro. Sí, y tiene que ver con eso, o sea, qué tan responsables. ¿Por qué? Porque algo interesante de todo esto es que, bueno, después se ponen a investigar y se dan cuenta que parece que las únicas personas que no siguen apretando el botón, que sí tienen algún momento de decir, yo hasta aquí en el experimento, yo ya no sigo con el experimento, no me interesa. ¿Por qué? Porque se empiezan a hacer preguntas, se dan cuenta que son personas que han trabajado, y se va a ir chistoso, pero han trabajado con su interior. Sí. Pero al hablar del interior, no solamente el interior, han trabajado con sus responsabilidades. O sea, son personas que se dieron cuenta que durante su vida se dan cuenta que las circunstancias que los rodean dependen de ellos. Son personas que se hacen responsables de su vida. Y también creo que tiene que ver con esta parte del neocórtex, ¿no? Que tiene una parte desarrollada como Claro. de conciencia. Claro que yo creo O que sea, se desarrolla por eso, porque te das cuenta que tú eres el responsable de lo que está sucediendo en tu vida. Y esos eran entonces los que ya no le seguían, ¿no? Los que ya no le seguían. Los que no, los que piensan que el exterior es el que está siendo responsable, no ellos, son los que seguían, porque el exterior es el que me lo está pidiendo y además ellos son yo no soy responsable, el que está siendo responsable de toda esta operación es Es algo más. el científico de bata blanca que me contrató No, pues qué para chulada. que yo estuviera aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? Es como darnos cuenta de que sí existe como un control hacia la humanidad, porque quienes se dan cuenta de todo esto pueden moldear tu realidad para que tú realices algo que a lo mejor pensaste que nunca ibas a realizar, ¿no? Y entonces también nos podríamos ir hacia algunos otros experimentos que se han hecho, como el famosísimo MK Ultra. En el MK Ultra también hay muchísimas cosas Sí, documentadas. De hecho, se dice, y alguna vez ya lo llevamos a platicar en algún programa, pero el MK Ultra empezó utilizando el LSD y dándosela a personas que nunca sabían que habían tomado LSD. Y en algunos, incluso, se empezó a utilizar con mujeres galantes, ¿no? De la vida galante. de la vida galante. Sí, porque galantes, pero Sí, de la sí. vida galante Sí, es cierto, otra cosa. mujeres de la vida galante, que, haz de cuenta, se invitaba a una persona, se le daba con una mujer de la vida galante, Para chantajearla después, ¿no? pero el chiste era darle LSD. Y después estar como grabando, atrás estaban los científicos para ver el comportamiento de las personas. Pero eso fue el inicio. Pero ¿cuál era la idea de todos estos experimentos? La idea de todos estos experimentos se dice que era que ellos creían, incluso así se lo vendieron a Hubert, que era Jay Hubert, que era como alguien muy importante dentro de la CIA en Estados Unidos. El mero mero. Sí, se le vendía que podrían crear soldados que tuvieran dos personalidades. Pero que lo interesante de todo esto
no era, o lo más importante era que estas personalidades no sabían una de la otra. Porque ¿sabes? están como parcializadas. Disociadas. No se Disociadas. conocían, no se conocían. No sabía que existía la otra. Es como un alter ego ahí medio extraño, pero la idea de todo esto, y está documentado, era que en algún momento querían controlar a un ejército. un capitán alemán Ah, que tuviera la capacidad de controlar un submarino y llevarlo a Alemania y explotarlo en Alemania. Sí, como una especie de agente secreto que no sabe que es un agente secreto. No, Parece exactamente. como un mecanismo de acto terrorista también. sí. Exacto. O sea, usar al ser humano de esa manera como tipo de lavado de cerebro, hipnosis. Y había una película muy buena que era El candidato Manchuria, Ándale. ¿no? En donde ya el arma es el ser humano mismo por el control que ya ha sido sometido, ¿no? Sí, claro, y lo interesante de todo esto es que a través de hipnosis, a través de LSD, como decimos, a través de varios De electroshocks experimentos también, de electroshocks, la persona, solo iba a salir la personalidad adicional o el alter ego que estamos Sí. hablando, con una palabra o con cierto... Se llama un detonante, ¿no? Con La un hipnosis. detonante, exactamente. Con un detonante. O sea, imagina que tú estás así tranquilo, echando tu piña colada, no tienes ningún problema y de repente alguien te dice Agapito. Y ahí, Y tómala. Podría Y ser de así. repente- así es, No, pues estoy así, tal cual. Sí. Tal cual, ese es un muy buen ejemplo. Ajá. Pero bueno, también lo interesante de todo esto es que si atrapaban a la persona, la otra, como no había entrado la otra personalidad, no se iba a acordar absolutamente de nada. Exacto. Entonces, Ese es el punto clave, ¿no? ese es el punto clave. Sí, o sea, decías Agapito, la persona, así como le hizo el Master Nage, tira su piña colada, Ajá. se va simplemente muy serio, Se olvida de sí mismo. hace su misión, lo que sea que tenga que hacer, golpear a alguien, destruir un documento, lo que sea, y luego de ahí le vuelves a decir Agapito. Y en ese, bueno, no, de hecho es otra Sí, palabra tiene que ser que otra. se pues, utiliza para me apagarlo. confundes. Y entonces ya le dices Margarito. Y entonces ya ¿Qué onda, Masters? ¿Cómo está? Qué buena se onda. regresa. Ya regresa. Y tiene estos lapsos de no recordar qué es lo que sucedió. Pero es interesante que en programas, por ejemplo, como el de el proyecto, uno que nos gustaba mucho ver, Sí, ya sé cuál es. el proyecto Camelot, había, por ejemplo, alguno que llegaron a entrevistar que es de los últimos, estos que sí usaron, que tenía lapsos de donde no recordaba durante 2 meses qué había hecho. Sí, incluso, bueno, y todo esto, ¿a qué vamos? ¿Por qué estamos hablando de esta información? Porque, bueno, se cree que incluso, y ya lo hemos platicado también, el asesinato de John F. Kennedy fue por alguien que Le dijeron Estuvo Agapito. bajo dijeron esos Agapito. efectos. Estuvo bajo Sí. esos efectos, sí. Justo. Sí. Y entonces, pero eso es parte como interesante, ¿no? Sí. Cómo algunos experimentos del MK Ultra están documentados y sí ha habido asesinatos que se pueden Relacionar. asociar o relacionar a estos PSYOPs. Podrá haber sido así el de John El- Lennon más sí. El de claro. John Lennon también se... A eso dice que vamos, fue. porque tiene coincidencias extrañas que el cuate que lo asesina, Chapman. que fue Chapman. No es Tracy. ay. No, a ver, pregunten. Y te No es acuerdas Tracy, que dice. y No te me acuerdo acuerdas, hasta los calcetines. y te acuerdas que el Chapman lo que tenía es que, y él mismo llegó a decir que simplemente oyó una voz que decía que lo matara, Exactamente. y que hasta le dolía la cabeza y ya no podía aguantar que decía que lo Exactamente. matara, ¿no? Sí. Como 2 mensajes que chocaban adentro de él, ¿no? Pues no, nada más era uno, ¿no? Mátalo. Y ya. Mátalo. ¿Por qué Pero, dos? pero Sí, lo además que, es algo lo que interesante. decía este cuate era así, ¿no? Eso Sí, escuchaba. Pero además los miraba mucho a Lennon, pero en buen plan. Sí, era fan. ¿Sí? Sí, entonces, digo, hasta dónde vamos, no sé qué opinan ustedes, Masters, pero creo que sí existen antecedentes de que pues están estos PSYOPs, o sea, estos están documentados, todas estas No, operaciones. y también cabe, perdón que interrumpa, Master, que tenemos conocimiento de algunos cuantos de estos, pero no sabemos cuántos se han hecho en la realidad con personas que no son conocidas, ¿no? O sea, Claro, puede no. haber sido un ejercicio o un experimento que ya se ha practicado desde hace mucho tiempo. Claro. Y un tema importante, si nos vamos en la actualidad, Me está abrazando, me da miedo. es que no me dejares para acá. No. Ok. Entonces, Le Es dijo el a Agapito, código, es el código por decirle a Agapito. estamos tan fijados de los PSYOPs, porque sí los existen a lo largo de la historia, que ya perdimos de vista lo que pasó con la plan, ¿ya saben? Así, Ajá. que nos volvieron casi psicóticos a unos contra otros, los que sí lo hacían y los que no lo hacían. Eso es PSYOPs, pero colectivo, macro, ¿no? O sea, Claro. ya nuestra imagen se nos fue así hasta, No, hasta el infinito. Es que pensé que dijeron algo de que si en la actualidad todavía se hacían. Ah, Casi no. Sí, pero creo que
ahora lo podemos dirigir hacia cómo todo esto que estamos platicando pues puede relacionarse con los túneles de realidad que luego platicamos aquí. Exacto. Y creo que algo muy interesante es que así como tú puedes crear tu túnel de realidad, otros pueden Cosa crearte. que casi nadie hace. Claro, ¿qué pasa si tú no los creas? Los Alguien más hacen por te ti. puede crear tu túnel de realidad y modificarlo de tal forma en que nunca te des cuenta que estás en el túnel de realidad de alguien más, Exacto. por algún motivo, ¿no? ¿Y cuál sería ese motivo? Pues muchas veces platicamos aquí que normalmente va a ser un motivo de control o un motivo donde Interés político, económico. O que pones a religioso. luchar a dos venderte algo. facciones porque divide y vencerás o algo así, ¿no? claro, y todo esto pues nos debe de como encender un poquito el foco para ver en dónde dirigimos nuestra atención. Y también hay que recordar que actualmente, y eso ya no es algo tan oculto, por decirlo así, existe la neuromercadotecnia, ¿no? En donde ya se aprovechan ciertos símbolos, ciertos sonidos, ciertas palabras o ciertas cosas para producir la compra de algo, ¿no? Que tú compres alguna cosa o que sigas alguna corriente específica, o sea, Alguna son tendencia. tipos de manipulación que vienen, digamos que ahí inserta en la información. Completamente de acuerdo. Inclusive antes era la publicidad subliminal, vamos a ponerlo, pero era chafita en comparación a lo que tenemos ahorita. Porque ahorita te dicen que si no te dice una manera, que si no tienes tal teléfono, que si no haces tales actividades, no te lo dicen directamente, pero te hacen sentir que ya no estás en la jugada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en mis épocas, antaño, los VIPs siempre estaban naranja, ¿no? Imagínense. Ajá. ¿Por qué? Porque tú comías y pélale, el naranja te producía una ansiedad para que te fueras corriendo y no te quedaras mucho tiempo a platicar, ¿no? Y así nos vamos Sí, en un montón la de psicología cosas. del color, ¿no? Uf, También es algo que completamente. Y podemos poner pues, muchos ejemplos, ¿no? Pero uno actual que podremos poner es el de empezaron a aparecer muchos drones en Estados Unidos y parecía una narrativa muy dirigida hacia el miedo porque se preguntaban qué tal si son extraterrestres, qué tal si son los chinos que están atacando a Estados Unidos, pero parecía que la narrativa sí estaba dirigida porque todo era muy similar. Ahora, las personas que han investigado acerca de los PSYOPs te dicen que para identificar si es una PSYOP, pues la primera pregunta que podrías hacerte es si existe un evento cercano, político, Importante, importante, claro. ¿no? Que pueda estar ocultándose y se está lanzando esta PSYOP. Como cortina de humo. Cortina de humo, para exactamente. desviar la atención hacia otro lado. Claro. Sí, y bueno, en Estados Unidos está sucediendo una situación política muy importante. Allá es como muy común, ¿no? Que Claro. hagan esto. Pero, No, es que, ahí están ensayopados por completo. pero es que yo no creo que realmente las operaciones psíquicas psicológicas, sucedan en eventos así nada más, Master. O sea, creo que esa es una forma, pero yo creo que la gente no es consciente que estamos en una guerra. Actualmente hay una guerra por la mente de las personas. Y que todos la los atención. algoritmos, las empresas, todos los algoritmos de las redes están diseñados precisamente en base a las operaciones psicológicas para manipular tendencias, intereses políticos, lo que creen las personas, lo que no creen y dominar una narrativa sobre la población, ¿no? Yo así lo veo, ¿no? 100% No, sí, de estoy acuerdo. de acuerdo con usted, pero, o sea, aquí lo que dicen es, como usted dice, o sea, siempre entender que, o podría ser como uno de los puntos a observar, o sea, no que sea el único, ¿no? Ese es Exacto. uno de los puntos a observar es que puede ser que haya un evento importante en el mundo que quiera ocultarse y se está sacando una PSYOP para, como decimos, una cortina de humo. Pero también es cierto que otro punto importante que ahí se menciona o que mencionan estas personas es que de repente pareciera que existiera una línea editorial donde todos están repitiendo absolutamente lo mismo Completamente. y no de hay acuerdo. alguien que diga algo diferente, ¿no? Entonces, O cuando sí hay, pero no le dan la no le dan- difusión, ¿no? no O le lo dan matan. difusión. Sí, no, pero realmente los medios de comunicación masivos como lo conocemos nunca van a dar información diferente a esta que se están mostrando. Sí. Siempre va a ser la misma, ¿no? Inclusive estamos muy acostumbrados a los modelos típicos de cómo se nos presenta el contenido, ¿no? Por ejemplo, esas típicas imágenes que vemos de mucha gente, ya sea a nivel político, industrial o artistas o como sea, cómo debe de verse una persona que está haciendo tendencia, por ejemplo, Sí. que está haciendo influencia significativa y ya es un lenguaje tanto visual como verbal y de muchos tipos que está siguiendo ciertos cánones específicos
que cumplen con esa narrativa, ¿no? Claro, sí, totalmente Y de hay algo acuerdo. importante, estábamos hablando también del miedo, ¿no? Que si los drones, que si son ovnis, que lo que sea. A través del miedo nos tienen completamente sometidos. Yo había escuchado que hay como una serie de pasos para la Agenda 2030, nos pueden llevar a la completa sumisión, pero que nosotros lo pidamos, o sea, como una salvación. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Además, por ejemplo, podemos ver cómo pues, se está creando, o al menos es algo que yo creo, esta idea, esto que comentaba Masternaje, pero explicado un poquito más a profundidad, y es esto de que las personas no se están dando cuenta que están renunciando a sus derechos, Sí, pensando que están siendo libres, ¿no? Y eso lo que sucede es que cada vez hay menos libertad, hay más vigilancia, más control sobre la población y la gente está pensando que está siendo libre, que le está ayudando mucho en su vida y pues es todo, pareciera que lo está llevando ahí. Llegué a ver un video que ahorita no recuerdo bien, pero que decía inclusive que los gobiernos en ciertos países no están en realidad buscando frenar la delincuencia o la violencia, sino que en realidad quieren que aumente para claro. que las personas renuncien a sus derechos, que fue algo que, si lo vemos desde otra perspectiva, desde otra narrativa, sucedió con lo del la famosa pandemia, ¿no? Claro, O sea, cañón. muchas personas no se dieron cuenta que eso aceleró el proceso de hipervigilancia en el planeta, ¿no? Claro. Sí, Y- No, rapidísimo. Y lo podemos ver que uno de los estados, uno de los países en el mundo que ya tiene cámaras de vigilancia a todos sus ciudadanos es China. Sí, Y no necesariamente es porque los chinos son muy bien portados. O sea, más bien es, si se portó mal, le quitas puntos y ya no puede ir a comer, etcétera. Como una película realmente de Netflix o de, ¿cómo se llama? Black Mirror. Black Mirror. a ¿Así? 1984, O 1984. Y aquí algo es o V de Venganza. Esa es buenísima. Ok, entonces aquí hay algo importante. Nosotros estamos siendo, como tú dices, encaminados. Si nos vamos a profundidad, ¿hasta qué punto? Hubieron familias que se pelearon entre sí porque si lo hacían o no lo hacían. O sea, si lo de la pandemia. Pues también cuates, ¿no? Pues sí, yo También. no sé. Pero bueno, me salvé. O sea, yo me tardé. Pero ok, pero me cayó el 20. Bueno, pero aquí lo importante es, imagínense que a muchos los obligaron de alguna manera a pedir que les pusieran el trancazo hasta aquí, ¿no? Y ahora hay pruebas de que les ha hecho mucho daño a algunas personas. Entonces, ¿a qué grado nos han llevado inclusive hasta ir en contra de nuestro sentido común? Bueno, es que ahí, híjole, ya es meternos que en está un tema, complicado, ajá, porque ahí también hay una cuestión de narrativa, ¿no? Ese es el problema. Y entonces, es que ahí es donde yo digo que cada persona tiene que decidir, Claro. pero realmente cuestionarse, ¿no? Porque también puedes caer en esta parte de decir, no, es que fue algo bien mal y dejó un montón de secuelas y toda la gente está mal por eso. Algunas. Pero es una narrativa, porque a lo mejor si investigas vas a decir, bueno, es que solamente, o sea, es un terreno muy Sí, sutil escabroso. y es una guerra, pues, mediática. Entonces, hay gente que no le va a gustar lo que estamos diciendo, hay gente que sí le va a gustar lo que estamos diciendo, pues depende cada uno lo que traigamos en nuestra cabeza, ¿no? Yo solamente tomaría un punto. Si nosotros, y lo han dicho todos, si nosotros no nos damos cuenta de nuestros túneles de realidad, que tenemos el poder con el disparador cósmico, alguien más lo va a hacer por nosotros. No, lo está haciendo más. No, ya lo está haciendo, pero más gacho, más fuerte. Y es Sí. que, Chale, adelante, chale. Tomás. No, Chale, chale. yo lo que creo ahorita es que justo con todo esto que está pasando con la información, existe un gran riesgo de perdernos entre tantos contenidos, entre tantas tendencias, entre tantas cosas, y si no se tiene un discernimiento trabajado, por decirlo así, pues cualquier cosa va a ser un gancho, ¿no? Cualquier cosa te puede agarrar, te puede pescar y puede orillarte hacia diferentes acciones, justo como el botón, Claro. el que platicabas al principio. O la ¿no? inteligencia O sea, artificial. yo estoy poniendo este botón aquí, incluso hasta ya ni siquiera lo tengo que ocultar. Hay personas que ya flagrantemente ponen el botón ahí públicamente para quien quiera llegar y oprimirlo, lo oprime y suceden cosas, ¿no? Claro. Sí, y todos estos experimentos pues, juegan con las emociones de los seres humanos. Es correcto. Y creo que algo muy interesante, como estamos platicando, es que muchas veces apelan al miedo, como bien decía Master Iván, ¿no? El ejemplo de que algún gobierno puede lanzar puras noticias acerca de que hay mucha violencia, pero la idea es que la gente pida más seguridad. Y el gobierno está diciendo, pues es que no soy yo, o sea, yo no quiero ser un estado totalitario. Yo lo que quiero
es que hacerle caso a la gente que que yo gobierno, y por lo tanto voy a poner medidas de seguridad muy restrictivas, ¿no? Pero también puede apelar a muchas cuestiones, o sea, también incluso podría apelar podríamos hablar, toda esta información podría apelar hacia la fe también de las personas, ¿no? O sea, cuánta información no existe ahí afuera que apelan a que tú creas en algo superior o en alguien más que está haciendo cosas maravillosas, pero en el fondo no te pierdas tu poder, ¿no? O sea, ejemplo, ¿no? De lo que platicábamos, y creo que es muy interesante acerca de el experimento Milgram, es cómo tú puedes creer que una persona que tiene bata, por el hecho de que te venden que tiene bata, ya piensas en automático que es un científico, es un experto en el tema, que está preparado. No te lo cuestionas. Y nunca te lo cuestionas, porque tu mente automáticamente lo que va a hacer es relacionar a eso como una persona de autoridad. Y muchas veces la información está dirigida para que tú creas que te lo está diciendo una autoridad y por lo tanto tienes que seguirla. Ejemplo, cuando tú lees a lo mejor algún artículo que dice un científico, difícilmente lo vas a cuestionar porque tu mente lo que te está diciendo es, lo está diciendo alguien muy importante. Pero ahora ¿Cómo yo también lo voy a está- cuestionar? Pero ahora también ya está el otro lado. También, o sea, Y el otro lado ahora es que todo lo que venga de la ciencia es falso. Es lo Tampoco. que te iba a pero es decir. el punto de equilibrio, ¿no? Estamos llegando a ese punto, ¿no? En el que también todavía está muy fuerte esta cuestión de está avalado por la ciencia. Pero ¿la ciencia de quién? ¿La La ciencia NASA, de qué? wow. ¿En base a qué, no? Entonces, yo creo que sí hay que preguntarnos qué es lo que está avalando, qué es ciencia, y en base a qué estudios o en base a qué cosa, porque también recordemos que esa ciencia que avala cosas, pues viene de un sistema que ha estado repitiendo patrones, que ha estado repitiendo cosas que funcionan en base a la metodología de la réplica, ¿no? Yo lo replico y sucede el mismo resultado, Sí. entonces significa que está comprobado, ¿no? Ese es el... Robots humanos, es como funciona el método científico. completamente. Si lo repito y sucede el mismo resultado, al menos un 70% de las veces, entonces ya podemos decir que está avalado por la ciencia. Claro. Pero no existe ninguna cosa que esté 100% dentro de ese contexto, ¿no? O sea, siempre va a haber una holgura, un rango en donde pueda ser de otro modo. Claro, totalmente de acuerdo. Siguiendo eso, yo estoy convencido de que hay veces que quieren hacer en masa, como si fueran fábrica de coches, quieren hacer en masa zombies humanos que no se cuestionen las cosas. A mí me toca porque yo comparto las noticias en la noche con mi mamá y a mí me impresiona que todo es negativo. Al final a lo mejor te ponen que el panda tuvo un pandita o algo, pero todo es estamos inundados, todo está mal, todo está mal. ¿Para qué? Para que la narrativa que se reproduce en masa y así como lo decías tú, Master Richard, nos diga, están perfectos. Tú, que no te estás mojando en tu casa, ya ni le muevas, no vaya a ser que acabes inundado, ¿no? O sea, hay una narrativa también de quédate ahí, no te muevas, no te me salgas del huacán. Algo importante que creo que también debemos de empezar a incluir en el tema, ¿no? Y todo esto que estamos platicando es, y como le estábamos diciendo, o sea, y que creo que muchas veces olvidamos, ¿no? El poder que nosotros tenemos y el poder que tiene el creer en las cosas, que se llama el poder de la creencia. ¿Qué te lleva a todo esto? Cuando tú crees en algo, muchas veces no te das cuenta, pero se logra porque tú estás creyendo en eso. Lo que hablamos en el disparador cósmico. En el disparador cósmico. Y en estos experimentos, en estos PSYOPs que están documentados, se dieron cuenta que muchas veces una persona, si se le presentaba a una persona vestido de una bata blanca, aunque no fuera médico, pero él lo veía como un médico, y le describía una enfermedad que no tenía, la persona como creía en el médico porque lo veía como una persona de autoridad, reportaba los síntomas aunque no tuviera la enfermedad. Eso es justamente a lo que me refería con lo que avala tal cosa, ¿no? Ajá, O como también exactamente. como un efecto placebo. Claro. Entonces, ahí está lo interesante. No debemos de olvidar el poder que tiene el que nosotros creamos en las cosas. Y es que yo siento que esto va más allá, Masters, porque no se trata simplemente de controlar mentes. Para mí, se trata en realidad de controlar la percepción que crea la realidad. Porque todo lo que percibes en el mundo como real, no solo es el resultado de tu mente individual, sino de la mente colectiva. Entonces, si dominas lo que la mente piensa, lo que el colectivo piensa, dominas la realidad, Master. Para Claro. que le estemos co-creando. O sea, realmente lo que quieren atacar
No, la estamos co-creando. Sí, la estamos co-creando y lo que ellos quieren hacer, como estamos co-creando, que sea la narrativa de ellos, Sí, pero sin que sepamos que es la de ellos. claro. Sí, piensas que es tu realidad, Sí. pero nunca te cuestionas, y eso es lo interesante. Pero quiero regresar, y creo que es algo muy interesante en el experimento Milgram, a algo que me llamó mucho la atención, y es lo que platicábamos de los factores. Creo que sí es muy importante comenzar a entender que uno de los factores es darte cuenta que tu realidad tú la estás creando y hacerte responsable de tu realidad. Y ahí está una de las claves. Pero también muchas personas que han investigado acerca de estos PSYOPs se dieron cuenta que, y eso que muchos de ellos son científicos, y a lo mejor algunos no creen en esto, pero se dieron cuenta que también es importante que tú como individuo comiences a visualizar. La visualización es uno de los poderes máximos que tenemos los seres humanos y que nos lleva a lograr muchísimas cosas. Y en estos ejemplos de visualización te ponen que incluso existen algunos pilotos muy importantes que lo primero que hacen antes de volar es empezar a visualizar el vuelo, ¿no? Sí, Y es una locura, pero hay videos documentados y hasta donde la gente lo está deportistas haciendo. y de todo. o hay experimentos que ahorita no recuerdo, pero hay experimentos donde, por ejemplo, jugadores de básquetbol Sí, hicieron un grupo que ensayaba durante cierto tiempo, durante un mes, ¿no? Y hicieron otro grupo que no iba a ensayar físicamente, pero que sí visualmente, con su imaginación, estaba imaginando que anotaba y anotaba. Y los resultados, sí. el equipo que visualizaba tuvo un poquito más de mejor resultado Sí, hubo un que impacto. los físicos, ¿sí? Sí. Ya yo diría que a veces, por ejemplo, nos venden como remedios, pero acortados. Por ejemplo, el secreto es muy bueno porque nos enseña a hacernos consciente del poder de la visualización, pero se queda corto. Sí. O sea, lo que estamos hablando aquí del disparador cósmico se lleva de calle el secreto. Sí, El secreto además es el inicio, ¿no? sí, claro, y creo que también, hablando de esto de la visualización, como bien lo decía Master, en estos experimentos de PSYOPs empezaron a hacer, han hecho también hipnosis, ¿no? Pero se empezaron a dar cuenta que muchas personas que eran muy propensas a la hipnosis eran deportistas de alto rendimiento. Cuando empiezan a investigar el por qué, se dan cuenta que porque las deportistas de alto rendimiento, aunque no lo sepan, tienden mucho a visualizar. Y la visualización ayuda mucho a Sí, crear, ¿no? Entonces, cuando les hacen hipnosis por eso tan rápido, ¡pum!, pueden entrar en estados teta tan fácilmente porque están acostumbrados ellos a la visualización. Y creo que los seres humanos hemos olvidado cómo funciona la visualización y eso ayudaría muchísimo a entender también cómo tú puedes crear un túnel de realidad y salirte de un túnel de realidad donde te tienen controlado, ¿no? Coincido. No sé qué opine Y Master. aprendiendo a usar la visualización. Claro. ¿no? Y Claro. verlo como parte de tu vida. Muchas veces se habla de la meditación y es padre, sí, pero también es interesante que empecemos a trabajar la visualización, ¿no? Sí, Coincido, de acuerdo. coincido. Ujú. Y en los PSYOPs, yo creo que no hay que olvidar la Big Pharma. O sea, que es un gran negocio, la guerra es un gran negocio y todos los grandes negocios utilizan estas herramientas para fregarnos la vida, ¿no? Claro. Sí, te veo muy, está enojado. No, pues oye, yo sí quiero Está ser lleno humano. de ira, ¿eh? En esos temas sí soy justiciero, soy B de Engels. Eso también. Pues ya de mi parte sería todo. No sé si quieren alguno concluir, decir algo adicional. Pues yo sí creo que es importante, y más en estos tiempos, insistimos, y siempre se los vamos a decir acá, ser muy cuidadosos con la información que estamos viendo. Últimamente es una guerra prácticamente entre ideologías, ¿no? Entre visiones de cómo uno puede hacer la vida, que si funciona más una cosa que la otra, hablando del trabajo personal, del trabajo de conciencia, del trabajo espiritual. Hay quienes están muy conectados con ciertas prácticas, otros están conectados con otras. El problema es que de repente ya empiezan a tirarse unos contra otros de que mi técnica es la mejor. Lo que yo hago, eso sí funciona y lo que tú haces no funciona. Entonces no creo que sea el punto caer en eso. O sea, no aporta nada el decir aquella cosa no funciona porque quizás esa cosa le esté funcionando a otra persona. A lo mejor el hecho de que a una no le funcione una cierta práctica Claro. no significa que a otra no le vaya a funcionar. Claro. Y eso tiene que ver mucho con la coherencia que cada uno establece en su propio túnel de realidad, en su propia narrativa, lo que cada uno quiere sostener, ¿no? A mí sí me Coincido. gustaría compartir algo.
bueno, a mí me están ayudando a adelgazar, ¿no? Y lo primero que me hace el doc, además de ponerme los balines y todo el rollo, me dice, los alimentos... Te dice, Agapito. Y el otro, No, ya. ok. Y entonces lo primero que me dice es, la tirada no es bajarte solamente de peso, sino que aprendas a ser consciente con qué te estás nutriendo. ¿Cuántas veces los comerciales nos dicen en lo cotidiano, y pensamos que no es una guerra, que un alimento es muy sano y está lleno de azúcar para los niños o para quien sea, o cualquier otro alimento que nos hace daño? Entonces, la verdad, si tú crees, yo pienso eso, si uno cree que no está siendo parte de un ataque PSYOPS, estás mega siendo atacado. Y hay algunas ironías ahí bien interesantes, Sí. como que después de un comercial de chatarra, de comida chatarra, te dicen, aliméntate sanamente. Así, come Sí. frutas y verduras. Y si te escapas, ¿no? O sea, si le entraste al cereal, horrible, ¿no? Así de lleno de colores artificiales, no te preocupes, tenemos el médico que no te va a curar, pero que te va a tener entretenido, le vas a dar tu renta. Tu renta. Tu renta. Tu renta. Sí, sí. Te renta. Pues bueno, pues muchas gracias. Espero les haya gustado este video. Nos vemos muy pronto. Abrazo de poder. Oye, el profetizo siempre pregunta, Sí, pues ya ¿dónde está, está el tiene profetizo? prisa, ¿Qué le sí. hicieron? El profetizo le Es que el están Masternaje es pésimo para eso. Es No, pésimo. al profetizo le están quitando el lavado de cerebro que tenía porque estuvo en todos los gobiernos ¿Ves? Illuminati y no está ahorita. Pero acaba de aparecer.